Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al programa del día de hoy, 3 de la tarde con 4 minutos. Damos inicio a un programa más, muy agradecidos. Este sería el primero del mes de agosto del año 2022. Pues gracias a Dios que nos permite llegar a ustedes al interior de sus hogares con mucha información, muchas noticias que tienen que ver con el quehacer de nuestra patria, de nuestro país. Y hoy quiero iniciar, antes de que desarrollemos el programa, con algunas de las efemérides que conmemoramos, especialmente las revolucionarias. Casualmente hoy conversaba con alguien sobre esa, ese modo de operar que tenía la contrarrevolución financiada, armada, entrenada por Estados Unidos, en la que siempre actuaban de manera cobarde. Y digo cobarde porque no eran de los que se atrevían a luchar, a combatir de manera de frente, como decimos los nicaragüenses, sino que usaban las famosas emboscadas. En una de ellas, de tantas emboscadas en las que vieron acción, se dio la famosa emboscada al Farabundo Martí en el lugar conocido como la emboscada en el municipio de Cuapa, San Francisco de Cuapa. Ahí están casualmente eh, 57 57 jóvenes que cayeron en esa emboscada, y algunos de ellos recuerdan con mucho pesar cómo se dio esta emboscada, en la que prácticamente ya era una retirada, no estaban combatiendo cuerpo a cuerpo como se debía, sino que los jóvenes pues regresaban y de pronto emboscaron los de la famosa contrarrevolución. Entonces, pues, 2 de agosto, hace 37 años, sobreviven algunos compañeros que van a hacer un acto de conmemoración de un aniversario más. En este caso sería el 37 aniversario, y estuve conversando con algunos de los compañeros que van a esta actividad. En el caso del compañero Edgar Curtis, que me decía que el domingo, el próximo domingo 7 de agosto, estarán en Cuapa rindiendo homenaje, rindiendo honores, rememorando, recordando la memoria histórica de estos jóvenes mártires que cayeron, y es conocido como los héroes y mártires de Cuapa, del departamento de Chontales. Por otro lado, un 2 de agosto de 1975 se recuerdan también a los compañeros que cayeron, cayeron y fueron prácticamente asesinados por la Guardia Somocista. El 2 de agosto de 1975, Arlencio Bermúdez, Mario Estrada, Gilberto Rostrán, Julia Herrera de Pomares, Mercedes Reyes, Juan y Leonidas Espinosa, ambos hermanos, Hugo Arévalo, que cayeron en el enfrentamiento en el Sauce del departamento de León, en donde se ha hecho prácticamente también se ha recordado prácticamente la memoria de ellos. Voy a iniciar el programa. Yo sé que están esperando que hable de situaciones y altercados que ocurrieron el día de ayer eh, en el municipio de Cebaco del departamento de Matagalpa. Primero quiero decirles que y dejar claritito como el agua: el Frente Sandinista de Liberación Nacional, su gobierno,
su militancia no ataca a la Iglesia Católica de este país, llamando Iglesia Católica a ese conjunto religioso que es integrado por personas que, lógicamente, aunque obedecen a estos dogmas de esta religión, se someten realmente a las leyes del país, tal como lo exige la Biblia, y usted lo puede buscar en la Reina Valera, llámese como se llame la Biblia, que dice que todos tenemos que someternos a la autoridad terrenal. Y quien desobedece a la autoridad terrenal, desde luego lo hace a la autoridad celestial, a la autoridad religiosa, que es el Dios en el que creen los cristianos católicos, los cristianos evangélicos. Pero aquí es donde nosotros demostramos con hechos que no es cierto que el sandinismo, que no es cierto que este gobierno esté en contra de la Iglesia Católica, como lo quieren hacer ver, para confrontar al gobierno con este sector de la sociedad nicaragüense que es el catolicismo, que lógicamente tiene como su creencia religiosa respeto hacia sacerdotes, obispos que vienen cumpliendo desde luego, primero, con el derecho canónico que les rige a ellos, y segundo, con las leyes y el marco jurídico que regula a toda persona en el territorio nacional. Se han celebrado en toda Nicaragua las tradiciones de fiestas patronales que están constitucionalmente inclusive en nuestro país y en el Código Laboral. Tienen un día en el resto de los municipios que es asueto con goce de salario, el día central de esa festividad religiosa. Partiendo de ahí, si el gobierno tuviera algo contra este sector religioso del país, se cancelaría el asueto con goce de salario que está establecido constitucionalmente para, de acuerdo a ley, para los días centrales de esta festividad religiosa, que es 100% pagana, católica. Sin embargo, eso no lo hace este gobierno. Y se concede ese día y se cumple como debe de ser, a excepción de Managua, en donde son 1 y 10 de agosto. 2 días. ¿Y qué es lo que se celebra? Santo Domingo de Guzmán. ¿Y qué es Santo Domingo de Guzmán? Un santo de la Iglesia Católica. Entonces no hay nada contra la Iglesia Católica. Y así se han celebrado San Juan, la Virgen de Candelaria, todos los santos patronos que ya pasaron en diferentes municipios. En ninguno de ellos se había dado ninguna provocación para crear la misma matriz de opinión, la histeria colectiva masiva que se pretendió crear en el municipio de Cebaco. Un plan bien rayado. Y precisamente se da en estos territorios donde quien está al frente de la Iglesia Católica se llama Rolando Álvarez, un mercenario de la fe. Y en este municipio donde hay un sacerdote que ha apoyado crímenes desde 2018, desde tranques que atacaron a policías, estaciones policiales, a familias enteras que transitaban y eran bloqueadas y eran torturadas, asesinadas en tranques de la muerte en este municipio, pero que jamás recibieron el respaldo y el apoyo, la solidaridad, el respeto, el amor que le deben de tener al prójimo
estos mercenarios de la fe, con nombres y apellidos, porque no es nada contra la Iglesia Católica y ni siquiera contra el pueblo católico. Es con nombre y apellido quienes están al frente de procesos que interrumpen desde las leyes. Vean, hay un decreto que solo lo voy a tomar como referencia, que es el Código de Radio y Televisión, que esto fue aprobado el 12 de agosto de 1960. Solo se lo voy a tomar como referencia porque es aquí la excusa predilecta que utilizaron para la manipulación el día de ayer en Cebaco. Pero en 1960 ustedes saben quién era el gobierno de turno. Y mediante este decreto, que prácticamente es el decreto legislativo número 523, aprobado el 12 de agosto de 1960 y publicado en la Gaceta Diario Oficial 188 del 18 de agosto de 1960. Voy a partir de aquí porque era el somocismo el que estaba en el poder. ¿Y qué decía? En su artículo 7, en ese momento decía este decreto que correspondía al Ministerio de Gobernación por medio de los órganos correspondientes lo siguiente: cuidar de que las transmisiones de radio y televisión no perturben el orden y la paz público, no provoquen la comisión de algún delito, ni ataquen los derechos de terceros y se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral. Partiendo de esto, ¿ustedes creen que los medios de radio y televisión que llaman a levantamientos, a rebeliones, a tranques, a violencia, a agresiones, a sanciones, pueden respetar el orden y la paz pública? ¿Ustedes creen que cuando se dice que se lancen a las calles, estos medios no están provocando la comisión de algún delito y que se ataquen los derechos de terceros que no están involucrados y no quieren verse involucrados en ningún conflicto? Y estoy hablándoles de decretos que precisamente fueron aprobados por el somocismo. ¿Ven? Entonces, cuando se habla de medios de desinformación, que es lo que actualmente se han constituido los grupos que deberían de transmitir misas, versículos bíblicos, salmos, etcétera, y en vez de incitar a la polarización de nuestra sociedad, lo que deberían de hacer es unificar la sociedad partiendo desde los sentimientos cristianos y la no agresión entre hermanos nicaragüenses. Ahora, la Ley General sobre los Medios y la Comunicación Social, Ley número 57, dice lo siguiente: en sus disposiciones generales, para que ustedes entiendan y vayan partiendo por dónde es que se han hecho diversas situaciones en las que se ha aplicado el marco jurídico de este país. El derecho a informar es una responsabilidad social y no está sujeto a la censura. Los medios de comunicación deben de desarrollar un papel activo en la educación y el desarrollo de la sociedad y de la persona nicaragüense, promover los valores nacionales y fortalecer los sentimientos de patriotismo, que es lo menos en lo que están fortaleciendo, porque no se convierten en patriotas, no defienden la patria nicaragüense,
y solidaridad, menos en la solidaridad, porque tratan de confrontarnos entre uno y otros bandos. Los medios están al servicio de los intereses nacionales, lo dice la ley, no están al servicio de los intereses internacionales. Por lo tanto, si un medio sirve a intereses internacionales y es cerrado, no es sanción, ni es censura. Simplemente se está cumpliendo con la ley, porque ellos están violentando uno de los principios básicos de las disposiciones generales de los marcos jurídicos que les rigen y les exigen que deben de estar al servicio de intereses nacionales, no al servicio de intereses internacionales. En consecuencia, deben contribuir a preservar la libertad e independencia del país, a consolidar la democracia, defender la soberanía nacional y la autodeterminación del pueblo nicaragüense. Ninguno de estos pilares fundamentales de las disposiciones generales de este marco jurídico cumplen muchos medios de desinformación en este país. Jamás están actuando de acuerdo a los intereses nacionales, sino que reciben el pago en dólares a nivel nacional, pero les viene de los intereses que persigue entes extranjeros, entes internacionales, al servicio de Estados Unidos, explícitamente. No están contribuyendo a preservar la libertad e independencia de nuestro país. Porque mezquinamente creen ellos que ser libres es arrastrarse a los intereses del imperio norteamericano, pedir agresiones contra nuestra patria. Aquí estoy hablando claro de lo que dice la ley, no me lo estoy inventando. Así que un medio que exhorte, que llame a invasiones, que hable de que aquí se tiene de que cometer un magnicidio contra un presidente, de que trate a los nicaragüenses que no se plegan a un discurso de intereses de otras potencias, deliberadamente como lo hacen contra el sandinismo, están violando totalmente la ley. Consolidar la democracia, de cuando acá llamar a que den un golpe de estado, llamar a que se levante la gente en una rebelión y hayan muertes, secuestros, torturas, es democrático. ¿Acaso la violencia que generaron en el 2018 en nombre de la democracia, a dónde dice que es un instrumento o una vía de la democracia? Y eso lo hicieron desde los púlpitos, eso lo hicieron desde la radio. Pero estoy hablando plenamente de la ley. Entonces, si no cumplís con lo que la ley exige, que es preservar la independencia de tu país, defender la soberanía nacional, ¿a dónde está la defensa de la soberanía nacional? De la prensa, Canal 10, Voz TV, de todo esto, estos medios de desinformación, que para ellos es prioritario las agresiones del imperio norteamericano. Para ellos es celebración, es digno de una festividad y una reverencia ante el imperio cuando aquí se está agrediendo. ¿Ah? Dice el artículo 4, los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz, proveniente de diferentes fuentes, a fin de que puedan formar sus principios, criterios y opiniones de manera libre. Entonces, si uno viene viendo que la información es veraz, o sea, ayer se hablaba aquí de heridos, de una clara disque violación, pero ¿a dónde está lo veraz? Yo no miré, dentro de los mismos videos que ellos grabaron, las agresiones contra el jefe de policía, contra los demás uniformados. A ver, si hay una orden de allanamiento de un edificio,
puede ser propiedad de quien sea, puede ser lo que sea. A ver, en Canadá están vendiendo hasta las iglesias para resarcir los daños que hicieron contra los indígenas que mataron. Y eso son infraestructuras, que aquí las creen santas, eso es otro rollo. Pero si hay una orden de allanamiento y la policía está haciendo su trabajo, nadie puede interrumpirla. Al interrumpirla, están violentando el trabajo de la autoridad del orden público. Y en consecuencia, esa autoridad tiene que actuar y capturar a los implicados. ¿Por qué se meten a defender cosas indefendibles? A ver, si aquí se han estado clausurando medios de desinformación explícitamente, propiedades de la Iglesia Católica, que han sido básicamente a raíz de los últimos años voceros de campaña adversa a los intereses nacionales, adversa a la libertad e independencia de Nicaragua, opositoras a consolidar la democracia en Nicaragua, opositoras a defender la soberanía nacional y la autodeterminación del pueblo nicaragüense, y que además no cumplen con las leyes internas de sus permisos de licencias para operar. A ver, señor Álvarez, si usted llegó en 2016 a solicitar en una reunión con el ministro de Telcoro, como usted le quiera llamar, de que le dieran una prórroga o le volvieran a renovar su licencia y no obtuvo respuesta, entonces me presento en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, pero usted presenta un documento del 2016 y luego no volvió a ir. Y la entidad tiene derecho a tener un silencio administrativo y revisar qué es lo que está pasando con las licencias de estos medios, que se tienen que revisar todas. Y todos estos medios deben de ir inclusive ante todas las entidades correspondientes que tienen que ver con el funcionamiento de un medio. La Dirección General de Ingresos, las mismas aduanas, para ver si están cumpliendo. Muchos de estos medios han servido para lavar plata de la propia Iglesia Católica. ¿Ve? ¿Por qué? No declaran todo lo que entran. Ellos no ven campañas publicitarias respaldando posiciones que están en contra, ¿ve?, de la educación, de la cultura, la salud y el desarrollo del pueblo nicaragüense. Porque aquí los mayores sicarios de la salud psicológica del pueblo nicaragüense somos los periodistas, somos los medios de comunicación, entre comillas. Porque la gente tiene un concepto de que si lo escuchó en una radio hay que creerlo, que si lo vio en la televisión hay que creerlo, aunque en su vida cotidiana y práctica, ante sus ojos, lo que esté ocurriendo sea diferente a lo que dicen estos medios. Y todos tenemos que sentarnos a pensar que de una u otra forma hemos estado en un momento dado como oyentes, como televidentes, como lectores, y de una u otra forma se nos ha manipulado. Entonces ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, aquí estaba leyendo yo, los medios de comunicación dice que deben de ser instrumentos al servicio de la educación. Dice que los medios de comunicación están comprometidos de manera eficaz a contribuir mediante una información objetiva, amplia y responsable
al fortalecimiento de la paz. Usted puede ir a leer estos medios. A diario hablan, inclusive aquí se debería de respetar al sector de la sociedad nicaragüense que respalda al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Sin embargo, aquí polarizan tanto que hasta han tildado los medios, conste, han tildado y comparado con animales a los militantes del partido de gobierno. ¿Ves? Y de esa manera, ¿a qué fortalecimiento de la paz están contribuyendo? Vos vas y ves los medios del poder ciudadano que andan en una agenda mediática mostrando los hospitales, las escuelas, los programas de gobierno que se están impulsando en otra onda, como decimos en el buen nicaragüense. Hay ciertos programas que nos dedicamos al debate político y a contrarrestar la matriz de opinión negativa que tratan de sembrar los paladines de la comunicación social de este país. Pero en sí no es el objetivo, ni la prioridad, ni la agenda de los medios afines a este gobierno revolucionario estar ejecutando una política de agresión a otros sectores de la sociedad nicaragüense que no estén, aunque sean minoría, de acuerdo con el proceso que se vive en cuanto a lo que tiene que ver con la administración pública. En el capítulo 3, los medios de comunicación social tienen la obligación de contribuir al fortalecimiento de los valores nacionales y de la persona. En consecuencia, en el desempeño de su labor deben promover el respeto a los forjadores de la nacionalidad nicaragüense, los símbolos patrios y a los héroes y mártires, así como a las frases y hechos históricos, los cuales no pueden ser utilizados con fines de propaganda comercial. En nuestro país, los únicos que le rinden y cumplen con este artículo, precisamente de respetar a los símbolos patrios, los héroes y mártires, han sido los medios sandinistas. Cuando se dio lo del 2018, los primeros en colocar banderas al revés, manchadas de sangre, sangre que ellos mismos incitaron a que fuese derramada, fueron estos medios de desinformación. Incitaron a que se patoteara la bandera, a que se destruyeran monumentos de héroes y mártires, a que se destruyeran patrimonios como la alcaldía de Granada. Entonces, estamos ante un momento en el que en nuestro país los medios han caído en la desgracia, y digo el periodismo en su totalidad, de jugar con los sentimientos de las personas. Estamos engañando cada vez al pueblo. Todos los medios de desinformación que creemos, y digo todos porque todos tenemos de una u otra forma compromisos y tenemos responsabilidad, y sobre todo que aceptar que lógicamente a través de los medios se manipula los pueblos, la mente, de manera masiva. A unos nos toca contrarrestar desinformación. Yo aquí traigo pruebas contundentes de lo que digo. ¿Ustedes creen que si estuviéramos contra la Iglesia Católica, la alcaldesa y el vicealcalde de Managua iban a estar
cargando la imagen de Santo Domingo de Guzmán, bailando Santo Domingo de Guzmán, decorando las calles de Managua en honor a Santo Domingo de Guzmán. Por favor. La otra parte dice que el gobierno está atacando a la Iglesia Católica. Yo les muestro que no es cierto, que se está atacando a la Iglesia Católica. Esos medios están incumpliendo con todo lo que les acabo de leer y les acabo de comparar. Así que nosotros, la gente, el pueblo, tiene que empezar a estar claros. Cada día los van a querer manipular más para que ustedes sigan poniendo el pellejo por gente como la que en 2018 nos robó la paz, nos robó la tranquilidad, nos robó la estabilidad económica, nos robó sobre todo la estabilidad emocional, la estabilidad psicológica. Aquí nadie ha dicho que todo sea perfecto, pero entre cómo se administró el Estado en tiempos neoliberales y entre esa alianza que hubo incluso en la que disfrutaron el poder líderes de la Iglesia Católica, hoy en día muchos lo lamentan porque creen que todavía, y lo voy a decir aquí, lo voy a denunciar, el último bastión que le queda al imperio norteamericano de manipulación de masas y al servicio plenamente imperial, premeditado, estructurado, preparado, acondicionado, se llama Iglesia Católica de Nicaragua en su jerarquía, no en su conjunto de pueblo mariano, santo domingueño. No me refiero a ese pueblo, porque en ese pueblo hay sandinistas, en ese pueblo hay somocistas, que ahí andan en las calles. No, me refiero a la estructura de dirigencia criminal. Es el último bastión que en Nicaragua le queda al somocismo. Quienes deberían de estar del lado de los pueblos, del lado de los pobres, del lado de quienes han sido protagonistas de tantas reivindicaciones de derechos. Porque desde su concepción, la Iglesia de Pedro debería, por principios fundamentales de los dogmas con los que fue fundado, estar del lado correcto de la historia, del lado correcto del que estuvo Jesús. Jesús sanaba leprosos, sanaba ciegos, y Jesús ayudaba a los que comían migajas, multiplicaba los panes. Y todos esos valores que deja sembrado con la semilla del cristianismo, el único que los viene a llevar a la práctica es el gobierno sandinista. Sanaba leprosos, hay que construir hospitales, hay que garantizar que los médicos sean profesionales de la salud. Y aquí hay que admirar el trabajo que hace el sistema de salud nicaragüense, sin echar de menos que hay médicos, que hay profesionales de la salud que no ejercen como deberían ejercer al servicio del pueblo, y que estos se convierten indirectamente en los nuevos contrarrevolucionarios. Porque aquel médico que no atiende con calidad y calidez a como exige este modelo de salud comunitaria, entonces está lejos de los valores que exige precisamente este proyecto de nación para con la salud cristiana y los principios básicos del cristianismo, que es el servicio al prójimo con amor, con dedicación, con voluntad, con compromiso. Entonces, Jesús le daba de comer a todos sus discípulos,
no se comió solo el pan. Entonces este gobierno ejecuta proyectos que tienen similitud con ese actuar en el que todos podamos tener lo necesario para comer, para vivir, y distribuye programas y proyectos sociales. Por ejemplo, el proyecto Usura Cero, el proyecto Hambre Cero, que son proyectos que se les entrega y se divide el recurso económico entre grupos solidarios. Así como se partió el pan para un montón, así se reparten los pocos ingresos que tenemos, porque somos un país pobre, hay que aceptarlo, en vías de desarrollo, ejecutando proyectos y programas que están al frente, lógicamente, de las necesidades que exige el pueblo nicaragüense, y que nunca tuvimos esa oportunidad. Pero vienen los medios a obedecer a la agenda de sus dueños, que en la mayoría de los casos son emporios económicos. La Iglesia Católica como tal es un emporio económico, tiene muchas propiedades, ha tenido grandes beneficios estatales de todo el pueblo nicaragüense, católicos y no católicos. Y hoy vienen a nosotros a querernos decir que se les está atacando a la Iglesia Católica. Y precisamente por ese concepto es que cada día caen más los índices de aprobación del catolicismo como religión en nuestro país, en Centroamérica y en el mundo. Porque los últimos bastiones que quedan de la extrema derecha, del neoliberalismo y el capitalismo salvaje, desgraciadamente en Latinoamérica, están siendo dirigidos por líderes religiosos pertenecientes al catolicismo, sin descartar, y en casos excepcionales, también de cristianos evangélicos, pastores y reverendos, que también en algunos países se prestan a servir a la clase burocrática, a la clase pudienta, al poder económico. ¿Qué es lo que hacen en nuestro país? Aquí se alejaron de las obras de caridad. Aquí se alejaron del espíritu de servicio a los más desposeídos y se han ido en alianza con la empresa privada, se han ido en alianza con intereses extranjeros que les financian, que les patrocinan para seguir operando como el rescate político. Porque eso es la Iglesia Católica en este país y su jerarquía. Son el rescate político de los contrarrevolucionarios, del somocismo. Son el oxígeno político de los desahuciados, de los que ha desahuciado al pueblo nicaragüense, porque jamás le sirvieron en algo productivo, en algo que valiera la pena recordar, destacar y respaldar por parte de las masas populares de este país. Entonces recurren al sentimiento religioso para mantener vivo un espíritu de rebeldía en contra de un gobierno que está ayudando a salir de la pobreza, ayudando a salir del oscurantismo en educación, en salud, en deporte, en todos los proyectos y programas que requieren nuestro pueblo y que están tipificados como derechos fundamentales del pueblo nicaragüense, de la persona, en los derechos, inclusive de los derechos individuales de cada uno de nosotros en la Constitución Política de Nicaragua. Entonces es absurdo. En vez de que tengamos una Iglesia Católica y sus medios resaltando de que se están entregando carreteras, de que se están entregando paneles solares para que la energía llegue y sea un derecho para quienes nunca soñaron ni siquiera con alumbrarse
con una bujía de panel solar y siempre estaban ahumándose los pulmones y comprando el gas a como está ahorita el queroseno, como el queroseno, como le quieran llamar. Porque yo vengo de ahí, donde había que estar haciendo una tarea y estaba ese candil y el hollín en la nariz y uno sacándose los grandes pedazos. Y luego padeciendo de enfermedades respiratorias, los pulmones que parecen tapescos donde se colocan las cuajadas en el campo. Entonces, por favor, mientras ese discurso debería de ser no para resaltar la figura política del líder sandinista, porque no la necesita, para eso tiene a la mayoría del pueblo nicaragüense, que somos los políticos que reconocemos en el comandante Daniel, que reconocemos en el Frente Sandinista, que con los defectos que usted le quiera poner, es y seguirá siendo la mejor opción y la mejor alternativa para los pobres de este país, para el pueblo nicaragüense en su mayoría. Y siempre las clases que han sido dominantes en este país, que son las minorías, van a estar en desacuerdo con las políticas que este gobierno impulse. Entonces, si usted va a leer sus medios de desinformación, arman un escándalo, crean una matriz de opinión, se enfocan en que se apele a los sentimientos de lástima, de odio, de rencor, de histeria, para levantar la gente. Y usted lee titulares como este: Monseñor Rolando Álvarez encara al régimen de Ortega que acepten su injusticia. Señor Rolando Álvarez, porque usted no merece ser llamado monseñor. Usted es un mercader de la fe. Usted es un oportunista que cree que bajo el falso liderazgo que le ha colocado una investidura religiosa puede manipular los sentimientos de las personas y culpar de injusticia cuando usted es el más injusto que existe en toda Matagalpa y uno de los más injustos que existe en la mayoría del país, porque usted se cree un Dios, porque usted quiere que lo endiosemos y no ha hecho absolutamente nada por este país, ni siquiera para resaltar un falso liderazgo. El día que usted demuestre que ha contribuido a la sociedad, aunque sea de Matagalpa, en la unidad, en la paz, en la fraternidad, en el cristianismo, en la solidaridad, al menos podrá hablar y podrá criticar. Mientras tanto, el más injusto es usted, que confronta a su propio pueblo y que está ajeno de lo que exige a un verdadero guía espiritual, la ley de Dios. Usted es un criminal. Los actos que usted comete son abominables. Los discursos políticos que usted se lanza desde un púlpito están lejos de ser homilías, están lejos de ser mensajes cristianos al pueblo nicaragüense. Y por supuesto debería de estar preso, porque eso ya es un crimen. Eso de querer enfrentar a hermanos nicaragüenses, entre hermanos nicaragüenses, por defender algo que lógicamente está alejado. Porque si al menos usted se acercara a ver qué es lo que usted, cuál es la justicia que usted defiende. Si lo justo es que el pueblo tenga energía y la tiene. Si lo justo es que el pueblo tenga educación y la tiene. Si lo justo es que el pueblo tenga salud y la tiene. Si lo justo es que el pueblo tenga sitios de recreación dignos donde puedan ir con sus hijos a disfrutarlo, y lo tienen, entonces siempre va a haber, de hecho, un grupito al que es el súbdito allegado, fanático, religioso, que va a defender lo indefendible. Aquí, señor Álvarez, no hay un paso atrás. Aquí ya no estamos en 2018. Pasó el tiempo en que ustedes fueron los encargados de desestabilizar nuestro país.
fueron los responsables de estar al frente de actos criminales como los ocurridos en los tranques de la muerte. Yo nunca he escuchado que usted en una homilía se haya referido a los asesinados por sus angelitos. Capitán Rolando Álvarez, Cabo Álvarez. Nunca escuché que se haya solidarizado con Benigna Mendiola por la muerte de su hijo. Nunca escuché que haya ido donde los Sosa a solidarizarse de que estaban queriendo desbaratar sus viviendas. Olvídese, el pueblo nicaragüense no es Shakira, ni ciego, ni sordo, ni mudo. Que usted va a tener sus 4 fanáticos seguidores que lo cargan como a la bestia en hombros, eso sí, siempre van a existir. Son los somocistas arraigados de su pensamiento criminal que los tiene bien preparados para actuar. Son hordas que como hienas atacan a la autoridad policial y no esperan. Y esperan de que se les bendiga. Es decir, atacamos a la policía, le lanzamos piedra y esperamos bendiciones. Cuando un acto similar puede ocurrir en donde sus amos, los que les pagan por hacer estos crímenes, de estar confrontados, porque eso es un crimen. Es un crimen psicológico. Ayer todo el mundo, ¿qué está pasando en ese banco? ¿Qué está pasando en ese banco? O sea, y me llamaban y me preguntaban, y yo les dije clarito, hay un operativo policial de acuerdo al marco jurídico nicaragüense, la organización encargada de garantizar el orden público está haciendo su trabajo. Hay un allanamiento de emisoras que han sido canceladas precisamente por incumplir las leyes de este país, porque aquí no es que el emisor es de la iglesia, es intocable, es que el sacerdote tiene sotana, es intocable, es que el obispo tiene una sotana y un gran cuchumbo en la cabeza y por eso es intocable. No, para nada, eso se acabó. Esa ignorancia que creíamos de que el pastor, que el sacerdote, que el obispo son eminencias santificada, eso se acabó. Se acabó en lo absoluto. No puede existir impunidad alguna, porque debajo del cuchumbo está la cabeza de un hombre que piensa y vocifera, con todo. De la lengua de ese hombre no está saliendo nada que edifique. Está saliendo todo lo contrario. Confrontación. La mirada, ustedes se han fijado la mirada que tiene Cabo Álvarez. La mirada llena de odio, de impotencia, de frustración. ¿Por qué? Porque no pudieron ni podrán. Porque ellos soñaron con tener a la élite en el poder y empezar a desangrar el país. Porque ellos tienen precisamente, y por su sangre corre sangre clasista, y por su sangre corre sangre neosomocista, con una ideología clara. Y si pudieran erradicar al sandinismo en sus sueños más recónditos, ya lo han hecho. Pero en la realidad no. Entonces yo creo que es momento de venir aterrizando y darnos cuenta que aquí nadie va a estar por encima y hacer lo que quiera hacer. Sencillamente hay un alto. Sencillamente tenemos que estar claros, conscientes de que 2018 ya pasó. Estamos en 2022. La experiencia del 2018 nos permite reconocer que no debemos estar con los brazos cruzados. Estamos en un año en el que, en vez de estar armando berrinches, la Iglesia Católica debería de empezar a formar su partido político, pero con siglas de partido político, con banderas de partido político. Dejen la bandera amarilla para los religiosos católicos que de verdad son católicos,
que creen en los dogmas del catolicismo y que saben que tienen que estar al margen de la parte política. Y si van a emitir un criterio político, tiene que ser sin confrontación y tiene que ser propio. Es mi opinión como sacerdote, es mi opinión como obispo. No decirle a tu oveja, láncense, tírense, mátense. Porque al final son hombres comunes y corrientes, que piensan, que sienten y que hacen lo que se les pega a la regalada gana. Entonces, hemos llegado al final del programa el día de hoy. Quiero agradecerles, compañeros y compañeras, que estuvieron pendientes y estuvieron compartiendo. Espero les haya quedado claro. No se está censurando ningún medio, se está cerrando los que no cumplen con la ley. Aquí hay medios que son adversarios, pero no están al margen de la ley. Los que estén violentando la ley tienen que desaparecer. Porque hay que ordenar. Hay que ordenar la casa. Ya nadie puede andar operando y haciendo las cosas a como le plazca. Porque ese tiempo se acabó. Entonces es momento de que reconozcamos que los tiempos cambiaron. Hoy casualmente en horas de la tarde, al caer la tarde, el presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, estará emitiendo un mensaje al pueblo nicaragüense en ocasión del 43 aniversario de fundación de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua. Hay que estar pendientes siempre de los mensajes. La derecha, los medios de derecha, a veces solamente toman lo superficial de los mensajes del presidente Daniel Ortega. Buscan los errores de forma, como diría un buen abogado, pero no entienden realmente el fondo y la profundidad del mensaje. Dios les bendiga, nos escuchamos, si Dios nos permite, el día de mañana en otro programa más de 3 a 4 de la tarde. Por hoy hemos llegado al final. Patria libre de imperialismo o morir. ¡Viva Daniel!